Le voy a invitar a que vayan a Juan capítulo 14. Juan 14. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta mañana nos gozamos en tu presencia, nos gozamos mientras cantamos, nos deleitamos mientras escuchamos tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy tú traigas consuelo a quien necesita consuelo, tú traigas convicción de fe, que tú alientes los corazones, Señor, que por medio de tu palabra podamos ser edificados, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones por medio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el año 2020, varios medios informativos se hicieron eco de la noticia de un hombre italiano de 48 años que caminó más de 450 kilómetros tras discutir con su esposa para poder calmarse. En pleno auge de toques de queda, debido al COVID, como estaba violando esa norma de toque de queda, la policía lo detuvo. Y allí él contó que se había ido de su casa hacía una semana y había empezado a caminar y que se alimentaba de lo que alguna gente le daban en la calle y que caminó sin dirección, solo quería alejarse lo más que pudiera. Y cuando lo detuvieron, él dijo que había dejado su casa hacía una semana ante la enésima discusión con su mujer y estaba en ese momento en una localidad a unos 450 kilómetros de donde él vive. Otra historia cuenta de una empresaria de Nueva York que gastó más de $50,000 en sesiones de sanación energética, cristales espirituales, meditación trascendental, para aliviar su ansiedad. Y sin embargo, años después confesó que aún se sentía vacía y sin propósito. Y también está la historia de un millonario británico que, cansado de la vida moderna, compró una isla desierta para vivir solo y encontrar tranquilidad, pero después de 2 años admitió que se sentía más solo y más deprimido que nunca. ¿Qué tienen en común estas historias? Cada una de estas personas anhelaba tener paz. Y aunque se esforzaron por encontrar paz, al final seguían igual o peor que al inicio. ¿Qué es la paz? Bueno, según un diccionario en línea, la paz es un estado de armonía y de ausencia de conflictos. Otra definición que da otra página describe la paz como un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad que es opuesto a la guerra y que tiene una connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. Así lo definen muchos. La pregunta es si esto es verdaderamente paz. Ahora, en un mundo caótico, lleno de maldad, lleno de violencia y de conflictos, es razonable que anhelemos paz. Es razonable que anhelemos vivir en un estado de bienestar. Pero nos levantamos cada día y muchas veces sentimos que no podemos vivir en esa paz. Por alguna razón, algo nos roba la paz.
ya sea por la situación político-social del país, ya sea por la inseguridad propia del área en la que vives, ya sea por un ambiente laboral tóxico, por la situación económica o por los conflictos familiares, pareciera que encontrar la paz es imposible. De hecho, puede ser que algunos que están aquí esta mañana estén pasando por una situación tormentosa. Quizás la situación económica, o sea, la relación con el cónyuge o con los hijos, o incluso puede ser que no estés en el mejor momento espiritual de tu vida y siente que no tiene paz con Dios. Es que las preguntas con las que quiero lidiar esta mañana son: ¿se limita la paz a un bienestar temporal o a la ausencia de conflicto? ¿Es posible encontrar paz verdadera? Y si es así, ¿cómo podemos lograrlo? Así que ahora en Juan capítulo 14 vemos un largo discurso de Jesús dirigidos a sus discípulos con el fin de consolarlos. Y en medio de este discurso, Él les dice la palabra que encontramos en el versículo 27, en el cual me quiero enfocar en esta mañana. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Cortas palabras, pero muy profundas. Y el propósito de esta prédica es que comprendamos varias cosas de la paz de Cristo. En primer lugar, que es un regalo. En segundo lugar, que la paz de Cristo es diferente del mundo. Y que esta paz capacita al creyente para vivir sin miedo, confiando en Dios en medio de cualquier circunstancia. Así que primero veamos esto. La paz de Cristo es un regalo. En Juan 14, Jesús presenta su paz como un regalo para sus discípulos. No es algo que debemos ganar o fabricar por nosotros mismos, sino algo que Él nos da gratuitamente. Y antes de marcharse al Monte de los Olivos, vemos que Jesús está compartiendo con los discípulos un momento agridulce. Ellos se turbaron cuando Él les anuncia que su partida está cerca. Era el momento más brillante del ministerio de Jesús. Esto es una noticia que hasta parece sin sentido. Muchos seguidores, muchos milagros realizados, cada vez se acercaba más la multitud y de repente Jesús les dice: es hora de partir de esta tierra. Ellos, de repente, habían encontrado al Mesías prometido, habían encontrado la esperanza de Israel, ese que traería paz universal y para siempre, y ahora Él está anunciando que debe irse. Así que es un momento de confusión para los discípulos y ese momento los lleva a interpretar mal sus palabras cuando le preguntan: Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Muéstranos el camino. Los discípulos quizás pensaron que se quedarían solos, desprotegidos nuevamente ante el hostil gobierno romano. Y es en ese contexto que Jesús les dice que les tiene un regalo. Una paz que no se iguala con ninguna otra que pueda ofrecer el mundo. Y note que Él no dice: ustedes encontrarán la paz. Más bien Él le está diciendo: miren, yo les dejo paz. Yo les estoy dando esa paz que solo yo puedo dar. Ahora la pregunta es: ¿qué hace que esta paz sea tan especial?
Y hay varias formas de responder a esta pregunta. Pero si pudiera escoger uno, yo diría que esta paz es sin igual porque, en primer lugar, es una paz que nos reconcilia con Dios. Es una paz que ya quita de nosotros cualquier culpa y ahora podemos entrar al trono de la gracia. Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar quiere decir que para poder vivir en paz horizontalmente con mis semejantes, necesito experimentar la verdadera paz vertical, es decir, la paz con Dios. Necesito saber que ya he sido perdonado, justificado, declarado justo delante de Dios y que en lugar de tener temor y alejarme de Dios, Cristo me ha acercado a Él. La paz que menciona Romanos aquí es una paz con Dios en primer lugar. La batalla entre Dios y nosotros ha terminado. Antes estábamos en conflicto con Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, al recibir su nombre, al yo entregar mi vida a Cristo, Él me justifica, me declara justo delante del Padre. Ahora hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Y esa redención fue comprada a un precio muy alto. Ese regalo nos libra de la culpa del pecado. Yo no sé si a ti te da paz eso. Pero es tormentoso saber que hay una lista de pecados en mi contra que me condenan. Pero esa lista, dice la palabra, fue clavada en la cruz. Esa acta de decreto queda clavada en la cruz y ahora aquel que tiene a Cristo, en lugar de esa acta, ahora tiene una que dice: eres perdonado. Ahora puedes acercarte a Cristo. Pablo nos muestra que uno de los beneficios aquí y ahora, o sea, en esta vida, que le corresponden a los que confían en Cristo como su Salvador, es vivir en paz con Dios. Es necesario entender que esta paz no se obtiene por esfuerzo personal, no es buscando obras, no es caminando 450 kilómetros, no es invirtiendo $50,000. Esta paz es un regalo que Dios da a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que oye este llamado, que Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar. La paz les dejo, mi paz les doy. Y aunque originalmente esas palabras fueron dirigidas a los discípulos que estaban ahí con Jesús, esa palabra sigue vigente para ti y para mí. Ahora, avanzando en este versículo, la segunda parte dice que, o nos ayuda a entender que la paz de Cristo es diferente a la paz que ofrece el mundo. Es una paz totalmente distinta. El mundo ofrece paz basada en circunstancias externas: seguridad, estabilidad económica, salud. Tú te puedes sentir muy en paz cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando en el trabajo las cosas van bien, en la casa no hay conflicto y tú puedes pensar: wow, qué paz tengo, ¿verdad? Pero de repente ocurre algo, cambian las circunstancias y tú sientes que el mundo se te va encima y pierde la paz. Un ejemplo,
Miren lo volátiles que están las bolsas de mercado por la guerra arancelaria entre varios países. Mientras hay estabilidad económica, los inversionistas están felices. Todo va bien. Hay un cambio en el mercado y se vuelven locos porque están perdiendo dinero, porque las cosas no van bien. O quizás tus hijos están en un buen momento y te obedecen todo el tiempo. Y tú sientas que la vida está en su mejor momento y de repente algo cambia y siente que todo es diferente ahora. ¿Cuántas veces siente que el mundo se te viene encima y que ya no puedes hacer más? Y que por más que tú intentas, pareciera que está atrapado sin poder experimentar esa paz. Claro que eso pasa cuando la paz tuya depende de la circunstancia. Pero lo que vemos aquí es que la paz que Cristo ofrece va más allá de nuestro propio entendimiento. Porque aun cuando la circunstancia sigue siendo difícil, podemos experimentar una paz que es muy difícil de explicar. Por eso, la definición que di al principio de paz se queda corta. Porque no es simplemente un estado de bienestar, es una seguridad, es una falta de temor, porque tú estás convencido en quien tú has creído. Sin importar la circunstancia, tú puedes mantenerte seguro porque tú dependes de Cristo, no de las circunstancias. Ahora, permítame mencionar algunas de las características de esta paz que Cristo ofrece. En primer lugar, es una paz sobrenatural. ¿Cómo así que es sobrenatural? Claro que sí, no es simplemente la ausencia de problemas, sino una paz que permanece incluso en medio de las dificultades. Dicho de otro modo, no es una paz que se origina en circunstancias externas, sino que viene directamente de Dios y opera en el creyente de una manera que no tiene explicación lógica o natural. ¿No le ha pasado a usted que usted está atravesando por un momento súper difícil y viene alguien a consolarlo y la persona que viene a consolarle sale más consolado y dice: no, pero yo venía a consolarte, pero el que se va consolado soy yo? Porque ve en usted una paz inexplicable. Una paz que solo puede dar Cristo. Una paz que te mantiene sereno aún en medio de la dificultad. Cantábamos hace un momento: cuando no puedo ver tu faz, yo sé que tú siempre estás ahí. Yo sé que aún en medio de la tormenta tú sigues siendo rey. Yo estoy convencido de que esto que para mí parece tan grande, en tu mano no lo es. En ti es que estoy seguro, Señor. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra afanosos? Al inicio del versículo 6 dice: por nada estén afanosos. Esta palabra en el original viene de un término que significa estar ansioso, preocupado o inquieto en exceso. Una preocupación excesiva, una ansiedad. Algunos hablan de que la mayor enfermedad de este tiempo es el estrés, la ansiedad. La gente vive como
con una falta de paz. Usted lo ve conduciendo. Usted lo ve cuando va a comprar y hay una fila y la gente no quiere respetar la fila. Siempre anda muy rápido. No vi en el semáforo, cambia a verde, te están tocando la bocina como diciendo, quítate del medio que ahí voy. Andamos así deprisa. Y aún tú llegas a la cama y tu mente, tú estás diciéndole, mente, ya cállate, cállate. Déjame dormir. Y tu mente sigue ahí pensando. Ahora, esta preocupación no se refiere a lo normal que nos motiva a actuar con responsabilidad. Estamos hablando de una ansiedad que roba la paz, que domina nuestros pensamientos. De hecho, la palabra viene en la raíz, esta palabra de afanoso, viene de un vocablo que quiere decir dividido. Estar dividido en distintas direcciones. Es cuando nuestra confianza en Dios se desplaza por el miedo al futuro. Y Pablo está diciendo que en lugar de vivir afanosos, angustiados, consumidos por la preocupación, debemos llevar nuestras cargas a Dios en oración y saber que la solución a la ansiedad no es simplemente dejar de preocuparse, sino presentar a Dios mis peticiones con acción de gracias. Y cuando hacemos todo esto, dice el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Jesús les dijo a sus discípulos que les daría, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, cuando tú estás afanado, turbado, preocupado, ¿a dónde llevas esas cargas? ¿Qué hace con todas las preocupaciones que trae la vida? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo deja que afecte tu vida la ansiedad? Este pasaje de Filipenses nos recuerda que en medio de los desafíos de la vida podemos encontrar descanso y protección en la paz que solo Dios puede dar. Yo sé que todos enfrentamos momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de preocupación, de ansiedad. No hay alguien que pueda decir yo estoy libre de eso. Pero la buena noticia es que en medio de todo esto podemos vivir llenos de paz porque es algo que ya Dios nos ha dado. No es que Él te la va a dar. Si tú eres hijo de Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, Él te dejó esa paz. Y algo que me gusta cuando leo este pasaje como esto de Filipenses es saber que Pablo no está hablando desde un lujoso hotel 5 estrellas. Quien te está diciendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento es este hombre que está en una prisión. Había perdido la libertad por predicar la palabra. Él está desde la cárcel y le está diciendo a quien él envía esa carta, en lugar de estar dividido en su pensamiento, en lugar de dejarte turbar por la ansiedad, tú puedes tener paz. Es decir, Pablo no se estaba dejando consumir por las preocupaciones, más bien él estaba experimentando la paz que da el Señor. Con él podemos aprender que cuando llevamos nuestras ansiedades ante Dios en oración, con ruego, con acción de gracias, podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra característica de la paz de Cristo, vimos en primer lugar que es una paz sobrenatural. En segundo lugar, es una paz activa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la paz de Cristo
no es pasiva ni simplemente es la ausencia de problemas, sino una paz que transforma nuestro interior, que dirige nuestras acciones y que afecta nuestras relaciones. No es como decir, me voy a la loma y olvidé todo, ya no voy a tener mal. No, no, no. Es que aún en medio de circunstancias difíciles, esa paz está obrando en ti y va a dirigir aún tus relaciones. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la paz de Cristo gobierne. Cuando hablamos de esto, el término gobierne viene aquí de algo ya de alguien que está llamado a actuar como árbitro. Es decir, la paz de Dios debe ser el árbitro que dirige nuestras emociones, nuestras decisiones, y en este contexto en el que Pablo le escribe a los colosenses, incluso debe dirigir nuestras relaciones. No se trata solo de tener paz interior, se trata de buscar activamente la paz en nuestras relaciones. Y esto es posible porque ya Dios nos ha dado la paz. Cuenta una historia de un rey que contrató varios pintores y les encargó que pintaran un cuadro sobre la paz y la tranquilidad. Cada artista pintó su obra maestra representando la paz tal y como la percibía. Uno dibujó un océano tranquilo con palmeras y gaviotas. El siguiente retrató campos verdes y huertos de manzanos. Y cada uno se esforzó en la obra que tenía. Piense usted cómo usted expresaría la paz si le piden hacer un dibujo. Llegó el día de mostrar sus trabajos al rey y uno por uno le va mostrando lo que había hecho y el rey va mirando detenidamente cada pintura y las fue rechazando. Porque en su opinión ninguna expresaba verdadera paz y tranquilidad. Pero hubo un cuadro que llamó poderosamente la atención de este rey. Eran colores oscuros y sombríos, un cielo gris se extendía sobre los árboles oscuros, los rayos que se precipitaban amenazadores por el aire, una poderosa cascada que bajaba, parecía así con violencia, buitres volando alrededor. Y él se inclina un poco y alcanza a ver dentro de la rama de un árbol, de los que están en el cuadro, un nido. Y dentro de este nido, los pajaritos que ahí estaban durmiendo, a pesar de todo lo que había alrededor. Y el rey dijo, este es mi cuadro. Esto es para mí lo que representa paz. A pesar de todo lo que había alrededor, estos pajarillos podían dormir, descansar, estar tranquilos. Mis hermanos, la vida es un mar con violentas olas muchas veces. Alguien dijo en una ocasión, no hay campos verdes y exuberantes sin serpientes y rocas encubiertas. La vida misma se torna en un desafío, como si los buitres volaran a nuestro alrededor. A veces el cielo se torna oscuro. Las circunstancias de la vida se van a agriar muchas veces.
situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones laborales, cosas que se escapan a nuestro control muchas veces. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento nos capacita para seguir firmes, sabiendo que aunque yo no tenga el control, estoy en la mano de aquel que sí tiene el control, nuestro Señor y Salvador. Y mientras así sea, podemos estar seguros. Una tercera característica de la paz de Cristo es que es duradera. No es temporal ni pasajera, es duradera, es eterna porque proviene de la naturaleza inmutable de Dios, proviene de la obra completa de Cristo en la cruz. Ya lo he repetido varias veces, pero una vez más insisto en esto: no depende de las circunstancias nuestras, ni depende de nuestras emociones. La paz que Cristo da depende de la fidelidad de Dios. Mientras que la paz del mundo es frágil, circunstancial, temporal, la paz de Cristo es firme, real, permanece incluso en la adversidad. La paz de Cristo no es solo un sentimiento, es una realidad basada en el sacrificio de Cristo. Fue a través de la cruz que Él nos reconcilió con Dios y nos dio esa paz que nunca nos podrá ser quitada. Es por eso que el cristiano, aun cuando enfrenta la muerte, puede tener paz en su corazón, porque sabe que está reconciliado con Dios, que tiene vida eterna, y está convencido que ni la misma muerte puede separarlo del amor de Cristo. Nada, nada ni nadie puede robarnos esa paz que ya nos ha sido dada. Ahora, yendo a nuestro último punto, la última parte del pasaje, vemos que aparte de ser un regalo que es sobrenatural, eterno, vemos aquí también que esta paz vence el temor. Mire cómo dice la última parte del versículo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Uno de los mayores enemigos de la paz es el temor. El miedo nos paraliza, nos roba la confianza en Dios, nos lleva a la ansiedad, mientras que la paz de Cristo nos calma, vence el temor, nos da seguridad, una seguridad que trasciende cualquier circunstancia. Y note que cuando Jesús les dice a los discípulos, no se turbe su corazón ni tenga miedo, Él lo dice en un momento de crisis para sus discípulos. Él está a punto de ir a la cruz y ellos quedarán sin su maestro físicamente. Él sabe que en breve ellos enfrentarán persecución, incertidumbres y pruebas. Pero Él le está dando su paz como antídoto para el miedo. Piensen en esto por un momento. No pasó mucho tiempo desde que Jesús les dijo esas palabras de aliento hasta el momento que detuvieron a Jesús. En una semana los discípulos pasaron de la alegría de ver a este Jesús triunfante ser recibido como rey, con palmas, con cantos, a ver ahora a su maestro siendo torturado, tratado injustamente y a punto de morir. Y es en medio de todo esto que Jesús le está diciendo: yo les doy mi paz. Ahora, ese miedo que ellos tenían
se intensificó cuando Jesús le dijo: yo voy a dar mi vida. Cuando ellos vieron morir a Jesús, ¿cómo se habrán sentido? Cuánto dolor, cuánta confusión, cuánta ansiedad. Todos sus sueños y creencias se cayeron a pedazos. Tuvieron miedo cuando supieron que probablemente ellos serían los próximos en ser perseguidos. Ese miedo que sientes tú al saber que habrá un desenlace inevitable. Ese mismo miedo que cuando tú tienes que abrir tu corazón y confesar a tu cónyuge: mira, yo fallé. O ese miedo que tú tienes cuando sabes que mañana te dirán un diagnóstico que quizás tú no esperas. Ese miedo que sentían los discípulos, quizás tú te puedes identificar con él cuando cometiste un error que hirió a tus seres queridos y no quieren que se enteren, y esto se llena de ansiedad. O ese miedo de saber que tienes que pagar la deuda y no hay dinero, y entonces llega la ansiedad, el temor, no sabes qué hacer. Ese miedo que te da saber en qué va a parar tu hijo rebelde. Ahí están los discípulos, con miedo, con temor. Pareciera que su mundo se derrumbó en una semana. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora es el primer día de la semana. Ellos están encerrados, escondidos, pensando en lo que sucederá al siguiente día. Jesús ha muerto. Y ellos se preguntan: ¿qué hacer? ¿Tienen que salir de la ciudad? Probablemente ellos estaban orando. Quizás se están preguntando si Jesús, después de todo, era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero todavía había algo de esperanza. Seguían ahí esperando al Mesías, orando. Y de repente escuchan rumores de que Jesús estaba vivo. Algunas mujeres dicen que lo han visto. Dos amigos que van camino a Emaús dicen que han escuchado cosas. La noticia del día empieza con el reporte de María de que ha hablado con Jesús. Y al principio pensaba que era el cuidador del huerto. Pero Jesús la llama por su nombre y le dice que vaya a avisar a sus hermanos, que ya él va al Padre. Y Jesús se queda 40 días más entre ellos. Lucas 24, en los últimos versículos, dice que para entonces ya estaban cerca de Emaús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y dice que él los acompañó a la casa. Ahora, note que el grupo estaba formado por los discípulos y algunas mujeres, todos llenos de ansiedad, de miedo, de dudas de si su Señor realmente había resucitado. Tomás no estaba ahí presente. Algunos estudiosos piensan que ellos estaban en el mismo lugar donde tuvieron la última cena. Es una reunión privada. Ellos no se atrevían a aparecer en público. Las puertas están cerradas, solo los íntimos se podían acercar y sabían dónde ellos estaban. Y en medio de toda esta ansiedad por todos estos acontecimientos, se aparece Jesús y lo primero que les dice es: Shalom, paz. Tengan paz. Soy yo. Ellos tienen miedo y no es para menos.
Muchos de ellos habían abandonado a Jesús cuando estaba en la cruz y ahora es Él mismo resucitado que está enfrente de ellos en forma corpórea, no espiritual. De hecho, en la narración de uno de los evangelios dice que le dieron de comer, Él pidió de comer, le dieron un pescado asado. ¿Qué hará Jesús? ¿Le va a reprochar? ¿Les va a decir, miren usted incrédulo todito, váyanse al infierno? No. Él le dice, tengan paz. Y quizás en ese momento los discípulos recordaron aquellas palabras de Jesús que Jesús le había dicho una semana antes. La paz les dejo, mi paz les doy. Ahora el panorama cambia. Ahora ellos pueden estar convencidos de la palabra que Jesús le había dicho. En Juan 16:33, todavía lidiando con el temor de sus discípulos, Jesús les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, la razón por la que podemos tener paz, por la que podemos confiar plenamente en Cristo, es porque ya Él venció. Y si lo más grande que teníamos era nuestra condenación, que eternamente nos alejaba de Dios, si ya eso fue solucionado, ¿cuánto más cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando? Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es en base a eso que ahora Pablo agrega, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá robarnos la seguridad que tenemos en Cristo? ¿Quién podrá quitarnos esa paz que ya Él nos dio? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que Jesús prometió no es una vida libre de conflictos, no es una vida libre de situaciones difíciles. No es una vida libre de tribulación. Él advirtió que en el mundo tenemos tribulación, pero nos dejó el antídoto. Confíen. Yo les he dado paz, para que no importa la circunstancia que esté atravesando, puedas mantenerte firme. Puedas saber que es de Dios que viene el verdadero refugio, que es de Dios que viene la verdadera fortaleza. Por eso en Romanos 8:38 el apóstol agrega, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está alejando de Dios? ¿Qué te está causando tanta ansiedad que te ha llevado a quitar la mirada de Cristo? ¿Por qué ha dejado que la ansiedad te invada a tal punto
que siente que ya no puedes más. Nada puede separarte del amor de Cristo si ya tú has dado tu vida a Él. Sí, mis hermanos, hemos visto que Jesús da a sus discípulos una paz verdadera, una paz sobrenatural, una paz que es diferente a la del mundo, una paz que les capacita, que los capacita para que sus corazones no se turben ni tengan miedo. Una paz que Él nos ha dejado, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, en primer lugar, ninguno de nosotros está libre de circunstancias adversas. ¿Qué vas a hacer cuando te toques enfrentar una situación difícil? De salud, en el trabajo, económica, familiar. ¿Perdiste a un ser querido? Bueno, el texto directamente dice, no se turbe su corazón. No dejes que nada te robe la paz que solo Dios puede dar. La circunstancia puede ser la misma, puedes tener dificultades, pero cuando lo ves a través de los ojos de Cristo, tú vas a estar firme. Porque tu paz no depende de la circunstancia, depende de Dios. En lugar de dejarte dominar por la ansiedad, ora. Trae al Señor tu carga. No busque tener paz escapando. Algunos usan alguna escapadita en el alcohol, en un deporte, con los amigos. Hay muchas maneras de escaparse y de procurar buscar esa paz. Pero esa paz que cuando tú te escapes es una paz efímera. Cuando vuelves, ahí está de nuevo la misma ansiedad, el mismo problema, la misma turbación. Porque ese escape no puede ser eterno. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aprendes a entregar tu carga a Cristo, no importa que cambie la circunstancia o no, puedes experimentar paz verdadera. Porque estás en las mejores manos, las manos de Cristo. Así que no busque la paz que solo puede dar Dios en las cosas del mundo. No te refugies en refugios de paja que se van a desbaratar fácilmente. Refúgiate en Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y estás alejado de Dios, déjame decirte que alejado de Él no encontrarás paz verdadera. Si viniste esta mañana turbado, cargado, no te vayas sin Cristo. No te vayas sin decir, Señor, yo quiero entregar a ti toda mi carga. Yo quiero recibir esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No te vayas cargado. Si dejaste la carga en la puerta y entraste, no te la vuelvas a poner cuando salgas. Descansa en Él. Recibe de Él esa paz que Él ha prometido. ¿Qué te parece si se pone de pie y oramos? El Señor conoce tu circunstancia. El Señor conoce lo que tú estás atravesando, la adversidad por la que tú puedas estar pasando. Quizás tú no te atreves a hablarla con nadie más, pero ¿por qué no lo hablas con el Señor? Ahí donde estás en oración, presenta a Dios tu carga, presenta a Dios eso que te está turbando, eso que te está produciendo ansiedad. Y en lugar de procurar hacerlo a tu modo, ¿por qué no le dices, Señor, me entrego completamente a ti, haz tu voluntad?
Lléname de esa paz que dice este pasaje. Habla con el Señor, dile, ora. Señor, aquí estamos en esta mañana conscientes de que no hay seguro refugio más que tú, Señor. El único refugio confiable eres tú, Señor. Y aunque hayan tormentas en nuestras vidas, aunque estemos atravesando por circunstancias difíciles, hoy clamamos a ti, Señor. Llénanos de esa paz que solo tú puedes dar. Señor, yo quiero presentar delante de ti a cualquiera que esté aquí en esta mañana y haya venido cargado por la situación económica, por la situación familiar, por su relación matrimonial, por la situación con los hijos. Quizás porque no tiene empleo, no tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades. Cualquiera que sea el miedo, el temor que haya en el corazón, ruego en esta hora, llénalos de paz, Señor. Que puedan entregar a ti su carga. Que puedan recibir de ti esa paz que tú has prometido, Señor, a todo el que te ama. Ayúdanos, Señor, a experimentar la paz verdadera. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.